Buenos días, mi nombre es Karen Matamoros, actualmente soy jueza de tránsito. Antes de iniciar a dictar mi módulo, voy a enviar un cordial saludo a los miembros del Instituto Interamericano CIP-LEPS, a la Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador, así como también a todas las personas participantes que se encuentran inscritas para este módulo. El módulo que les voy a dictar se llama Procedimientos en materia de tránsito. Los procedimientos en materia de tránsito se encuentran previstos en el artículo 634 del Código Orgánico Integral Penal, que son aplicables a esta materia, así como a toda la normativa establecida en el Código Orgánico Integral Penal. Entre los que tenemos son los siguientes: el procedimiento abreviado, el procedimiento directo, el procedimiento expedito y la conciliación que da fin al proceso. En este sentido, debo indicarles que las infracciones de tránsito en la legislación ecuatoriana se encuentran definidas como una conducta culposa en el artículo 27 del Código Orgánico Integral Penal, donde se señala que actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso o lesivo. Esta conducta se encuentra tipificada como infracción en el Código Orgánico Integral Penal. Los delitos de tránsito se encuentran previstos a partir del artículo 376 de la norma penal ya invocada. Y los procedimientos son los siguientes. Iniciaremos indicando al respecto del procedimiento directo. El procedimiento directo se encuentra previsto en el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal e inicia con una infracción calificada como flagrante. Cuando se cumplen los presupuestos del artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal, después de la aprehensión, de calificar la legalidad de la aprehensión, se califica la flagrancia, se procede a la formulación de cargos, a atribuir presuntamente una conducta a la persona aprehendida, y ahí es donde da inicio el procedimiento directo. El plazo del procedimiento directo es de 10 días en los que las partes en dicha instrucción fiscal pueden actuar todos los elementos de cargo y de descargo a fin de demostrar sus argumentos. Después de los 10 días se convoca la audiencia de juicio directo. Aquí, dentro de esta audiencia, las partes pueden llegar a conciliar antes de que se instale dicha diligencia. La conciliación se encuentra prevista en el artículo 663 al 665 del Código Orgánico Integral Penal, donde se establece cada uno de los presupuestos y de las pautas que debe seguirse para la procedencia de la misma. En ese sentido, entre los principales requisitos de la procedencia de la conciliación están los siguientes: que el delito sancionado tenga una pena máxima de hasta 5 años, que se trate de un delito de tránsito sin resultado de muerte o sin lesiones graves que causen incapacidad o pérdida de algún órgano, incapacidad permanente o pérdida de algún órgano, así como también que no sea un delito contra la propiedad cuyo monto exceda de los 30 salarios básicos unificados del trabajador en general, y que no se encuentre dentro de las causales de exclusión que prevé la ley, es decir, que no sea un delito contra el Estado, que no sea un delito de naturaleza sexual, que no sea un delito contra la eficiencia o la eficiente administración pública. Una vez que las partes deciden conciliar bajo los principios previstos en el artículo 664, que en lo principal se rigen por el principio de voluntariedad, por el principio de confidencialidad, por el principio de flexibilidad, neutralidad, así como también de equidad y legalidad, las partes hacen conocer su decisión de conciliar al juez que está sustanciando el proceso. La conciliación obviamente depende siempre de la voluntad de las partes y de la capacidad que ésta tenga para reparar integralmente a la otra. En este sentido es importante hacer notar que si es una infracción sancionada con pena privativa de libertad y que la pena inclusive va hasta por rebaja de puntos, que existe una multa de las previstas en el artículo 70, siempre es mejor terminar un procedimiento de tránsito, si es factible, es decir, si no tiene una pena superior a 5 años, con la conciliación. En la conciliación las partes llegan a un acuerdo voluntario donde fijan por lo general un monto para reparar integralmente a la víctima. Posteriormente a esto firman un acta que se realiza ante un centro de mediación debidamente acreditado por el Consejo de la Judicatura. En este centro de mediación firman el acta con todos los requisitos que cada una de las partes decide imponer o decide plasmar en dicho documento. Posteriormente
Con este documento se solicita el día y hora de la audiencia para la aprobación de la conciliación y la extinción de la acción penal de ser el caso. Se puede también suspender el proceso si es que una de las partes no cumple en su totalidad hasta el día de la audiencia con la conciliación. En ese sentido, vale también hacer notar que la conciliación, conforme lo establece el mismo artículo 664 y 665, puede durar, para cumplirse el acuerdo, tiene un plazo máximo de 180 días. Si no se cumple con lo acordado, el procedimiento se vuelve ordinario, es decir, se sigue el trámite normal y se iría al juicio directo, sin que esto implique que el procedimiento es ordinario, porque estamos dentro de un procedimiento directo. Ahora, respecto de lo que es la conciliación, aquí hay que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, es muy importante considerar el tipo de lesión que se le ha causado a la víctima. Si la lesión es de 4 a 8 días, si es de 30 a 90, o si es de más de 90 días. El problema suele generarse al momento de fijar una indemnización. Hay que considerar el tipo de lesión que tiene la víctima y los daños materiales. Los daños materiales por lo general se encuentran ya establecidos por un perito de criminalística, donde se señala claramente qué daños tiene el automotor como consecuencia del suceso de tránsito. Respecto de ese rubro, es el rubro mínimo por el cual se podría conciliar, ¿sí? Además, debe considerarse, como les indiqué anteriormente, el tipo de lesiones que tenga la persona, porque depende de esto el monto a fijar por indemnización. Por lo general, en unas lesiones que van de 4 a 8 días, se suele fijar entre las partes un acuerdo voluntario de reparar integralmente a la víctima con 2 salarios más los daños causados, que serían los daños materiales. Cuando la lesión supera estos días, cuando va de 30 hasta 30 días, por lo general siempre se repara con una suma de alrededor de $1,500. Cuando supera los 30 días, de 30 a 90 días, ahí dependería mucho del acuerdo de voluntades de las partes y de los recursos económicos de ambas partes, porque por lo general se suele fijar una suma que va de los $1,500 hasta los $2,000. En este sentido, también cuando la incapacidad supera los 90 días, ya la suma es bastante mayor, y dependiendo de los casos, porque no es lo mismo llegar a una conciliación cuando se ha generado un accidente de tránsito, a un médico que realiza operaciones cardíacas, corazón abierto, que tiene las cirugías programadas y que cada cirugía vale alrededor de $10,000 y que dejará de trabajar por más de 90 días, que fijar un monto de indemnización a una persona común y corriente que gana el básico o que gana un poco más del básico. ¿Por qué? Porque el tipo de trabajo también obviamente le va a limitar el ingreso de los recursos debido a su incapacidad. Ahora bien, aquí se debe considerar también otros aspectos, como por ejemplo el lugar donde se hizo el tratamiento médico la víctima. Se debe considerar a fin de fijar una conciliación, un monto para conciliar que sea realmente justo. Se debe tomar en cuenta si el lugar donde se atendió es público o privado, las facturas que sirven como base para fijar la reparación integral, y siempre conciliar cediendo un poco de cada parte. ¿Por qué? Porque si esto se va a juicio, el juez fijará, de acuerdo a la documentación presentada, así como también a las pruebas aportadas, un monto de reparación integral. Hay muchos casos que por lesiones que superan los 90 días, el juez manda a pagar una indemnización de $5,000 o $5,500. E inclusive hay casos en los que la víctima y la persona procesada no han querido conciliar por una suma, digamos, de $10,000 o de $8,000, y cuando van a la audiencia y se juzga, se emite sentencia, se dicta una sentencia y una reparación integral que jamás puede ser arbitraria, se dan cuenta que era mejor conciliar. Es mejor conciliar porque el juicio es perjudicial para ambas partes. No todas las partes van a quedar felices con la decisión, y una de las partes va a tener que pagar la multa
que es bastante alta, va a tener que sufrir rebaja de puntos, así como también tendrá que reparar integralmente a la víctima. Mientras que para la víctima no va a ser tan fácil que se ejecute dicha sentencia, porque no todo el tiempo existe la disponibilidad económica de la persona procesada para procederle a pagar en ese momento. Ahora bien, en este sentido debo indicarles que para la conciliación es importante considerar la realidad social de cada una de las partes. Y siempre es mejor tratar de llegar a un buen arreglo o a un arreglo, porque no se sabe lo que puede pasar en el juicio. En el juicio se puede ratificar la inocencia y la parte no queda sin indemnización, o se puede fijar una indemnización que quizás no es que la parte o la víctima considera la apropiada y la oportuna. Por eso muchas de las sentencias son apeladas y la mayoría son ratificadas respecto de este punto de la reparación integral. Vale también hacer notar que los delitos de tránsito, como les indiqué anteriormente, son una conducta o son culposos, es decir, no existe dolo, no existe la intención de salir y causar el daño. Considerando esto, se debe también tomar en cuenta que la administración de justicia no es un fin que le sirve a una parte para lucrarse de la otra y sacar un beneficio exorbitante respecto de la otra. Todo tiene que justificarse conforme a derecho en el caso de emitir sentencia, y en la conciliación se deben considerar, aparte de los puntos ya indicados, cuestiones como si el conductor o el dueño del vehículo causante del accidente tenía seguro, porque ahí es responsable la compañía, obviamente con los trámites administrativos que correspondan en ley. Además, deben recordarse también que todas las víctimas de un suceso de tránsito estamos aseguradas y tenemos un seguro estatal que nos cubre hasta por el monto de $3,000. Esto es independiente del monto de reparación integral e independiente también de la prestación médica que el Estado otorga a todos los empleados públicos o privados que se encuentran debidamente afiliados al IES o al ISFA, dependiendo del caso. Una vez el día y hora de la audiencia, el juzgador procederá aprobar el acta de conciliación conforme los parámetros establecidos por los sujetos procesales. En este sentido, aprobada la conciliación, existen dos opciones. La primera es que la parte procesada no tenga la facultad de cubrir el monto suscrito en el acta como reparación integral, y se suspendería el proceso conforme lo establece el artículo 664, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal. Es importante hacerles saber aquí una particularidad de la conciliación. Si una de las partes no tiene para cubrir los daños causados a la otra, se va a suspender el proceso hasta por 180 días. En estos 180 días se debe cumplir la totalidad del acuerdo para proceder a archivar el proceso. Si no se cumple, sigue el juicio directo. Es decir, la conciliación queda de lado y se sigue con el procedimiento directo. También es importante hacer notar que si se aplica de esta manera la norma, el juez debe proceder inmediatamente a levantar las medidas cautelares, ya sean estas de carácter personal o de carácter real. No significa que porque una persona no puede cubrir en ese momento la totalidad del valor de reparación integral, el carro va a permanecer retenido o va a tener que seguir presentándose o va a permanecer con orden de privación de libertad. No, todas las medidas cautelares se levantan con la conciliación. El único requisito es que debe cumplirse, porque si no será juzgado a futuro. Ahora bien, si se cumple con el acuerdo en 100%, en la misma audiencia el juez aplica lo dispuesto en el artículo 664, numeral 5, y procede a extinguir la acción penal. Es decir, el proceso culmina, fenece con la conciliación. Antes había un tipo de inconveniente en este tema de la conciliación, porque había una resolución del Consejo de la Judicatura en la que decía que cada una de las personas que acepta la responsabilidad en un acta de conciliación y se va a mediar o llega a un proceso conciliatorio, debe también sufrir la rebaja de puntos. La Corte Constitucional ha indicado que no es procedente aquello, porque a criterio mío la rebaja de puntos es una pena, y si una persona decide con la otra parte, con la víctima, conciliar,
se estaría extinguiendo el proceso de alguna manera con una solución amistosa, como lo establece la Constitución de la República del Ecuador y también el Código Orgánico de la Función Judicial. Por eso no aplica actualmente la rebaja de puntos. Ahora bien, si en el caso de que ninguna de las partes logre conciliar por cuanto la víctima no quiere la cantidad que el procesado está dispuesto a pagar, como suele pasar en la mayoría de los casos, el procedimiento se vuelve un procedimiento directo o de juicio directo, al cual no hay que temerle, porque en este procedimiento se concentran todas las etapas. Digamos que las partes no pudieron conciliar. ¿Qué sucede? El juez convoca la audiencia de juicio directo e inicia la audiencia con la presentación o la enunciación de los vicios de procedimiento, posibilidad de competencia que pudieran haber, porque se concentran todas las etapas. Es decir, en esta audiencia de juicio directo se concentra también la etapa o lo que tiene que ver con la audiencia preparatoria de juicio en la parte inicial. Una vez calificada la validez procesal, se inicia ya con la audiencia de juicio propiamente dicha, conforme a las reglas del artículo 610 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal, destacando que la persona procesada debe estar presente y que la víctima, si ha presentado acusación particular, debe comparecer personalmente para que no se declare desierta la misma. Ahora bien, una vez que inicia la audiencia, en esta diligencia se evacúan todas las pruebas de cargo y de descargo y el juez decidirá dictar sentencia absolutoria o condenatoria. En el caso de que la sentencia sea absolutoria, se van a levantar inmediatamente todas las medidas cautelares. En el caso de que la sentencia sea una sentencia condenatoria, se deberá establecer en la misma lo siguiente: la pena que pagará la persona autora o la persona infractora, la reparación integral. Dependiendo del caso, la pena suele ser privativa de libertad o suele ser únicamente pecuniaria. La reparación integral, que incluye los daños causados a las víctimas de manera personal en el caso de lesiones, o los daños causados si son únicamente materiales, respecto únicamente de los daños de los vehículos o del bien inmueble que resultó afectado. En este sentido, el juez, para fijar la reparación integral, tomará en cuenta, conforme lo establece el artículo 622, todas las pruebas que sirvan para cuantificar la reparación integral. Vale también hacer notar que para la doctrina española, una sentencia condenatoria con una pena privativa de libertad constituye también una forma de reparar inmaterialmente a la víctima. Sin embargo, nuestra legislación también nos obliga a fijar un monto por reparación integral. Cuando se fija el monto, es donde más inconformidad existen con las partes procesales. Como les indicaba anteriormente, muchas veces el suceso de tránsito quiere aprovecharse con la finalidad de lucrar del otro. Es en este sentido que la sentencia debe llevar cada una de las pruebas o cada una de las pruebas analizadas que sirven para fijar la reparación integral. Porque en nuestro país se conoce claramente cuál es la situación económica por la que atravesamos y nada se saca con una sentencia que fije una cantidad de $800,000, de $250,000, de $100,000 y que sea inejecutable, porque al final termina siendo de alguna manera una burla hacia la víctima, porque no va a poder cobrar dicho valor. Para seguir analizando esto, debemos partir de que para dictar una sentencia tenemos que tomar conciencia los sujetos procesales respecto del daño causado, de la lesión sufrida y de la realidad económica que vivimos los ecuatorianos. ¿Esto por qué? Porque el monto debe ser un monto proporcional al daño causado y que pueda ser cubierto por la parte procesada o sentenciada a la víctima. Como les indiqué, nada se saca con una sentencia que establezca una cantidad de $1 millón y que quede en letra muerta. Inclusive sentencias que establecen la suma de $50,000 son demasiado difíciles de ejecutar porque hay que realizar procesos inclusive de embargo, de remate para poder ejecutar y pagar ni siquiera el 100% de lo establecido en dicha sentencia. Es decir, en otras palabras, es preferible un mal arreglo que un buen juicio.
porque no se va a lograr siempre ejecutar la sentencia dependiendo de la realidad económica de cada uno de los participantes en el suceso de tránsito. Muchas de las personas que son procesadas y sentenciadas únicamente son conductores de vehículos que inclusive no tienen seguro. Cuando sucede esto, la realidad de la víctima también es un poco triste porque no se le puede reparar integralmente con toda la suma que ellos quisieran. Porque no solamente basta la suma que la víctima desee recibir, sino también la defensa técnica de la víctima. Porque el juez no puede fijar someramente determinada cantidad y determinado valor sin el auxilio de la defensa técnica. Es muy importante que el abogado del procesado y el abogado de la víctima estén preparados para defender cada uno a su patrocinado. En este sentido, si se van a cualquier audiencia de juicio, el abogado de la persona procesada debe hacer una defensa técnica y tratar de pelear la inocencia cuando es peleable. Pero si tiene todos los elementos en contra y se da cuenta que su cliente no va a salir inocente y que va a ser condenado, el abogado lo que tiene que hacer es tratar de pelear la menor pena aplicable en el caso. Y la defensa de la persona víctima o de la víctima lo que debe tratar es de lograr la reparación más justa y equitativa, sin que esto signifique fijar un monto excesivo de acuerdo a la realidad de cada una de las partes. Esto es algo que no se logra comprender completamente por algunos abogados, que inclusive solicitan por lesiones que superan los 90 días sumas de $22,000, $25,000, cuando su cliente ha sido atendido en hospitales públicos, cuando su cliente ha sido también indemnizado por seguros, cuando ha cobrado o ha reclamado con el seguro privado o cuando tiene seguro vehicular. Sin embargo, se debe considerar que para la reparación integral se debe presentar la documentación habilitante y que el monto debe ser, como ya les he indicado varias veces, proporcional y que todo se debe probar. Como les manifesté, una cuestión diferente es hacerse atender en un hospital porque no tengo seguro y otra es acudir porque a mí me cubre el IES. Entonces, respecto del monto, existen personas o defensas técnicas que en lesiones que superan los 91 días o que superan los 90 días solicitan sumas como de $25,000 cuando el procesado les ha querido dar $10,000 en la conciliación. Llegan a la audiencia de juicio, no pueden probar la reparación que solicitan y el juez termina imponiendo reparación integral por un monto de $5,000 más la multa, más la rebaja de puntos. Eso a la larga le causó un perjuicio al cliente y a la víctima, porque preferible hubiera cogido o hubiera tomado los $10,000 que le daba la persona procesada causante del accidente y no hubiera ido a una audiencia de juzgamiento donde le van a reparar con $5,000 y que tiene varias instancias, porque puede ser apelable la sentencia ante la Corte Provincial y posteriormente puede interponerse recurso de casación de esta sentencia. En muy pocos de los casos en materia de tránsito se interpone la acción extraordinaria de protección. Es realmente en muy pocos casos. Es decir, con esto les he explicado lo que sería el procedimiento directo y las opciones que nos da este procedimiento. O bien termina con sentencia condenatoria ratificatoria de inocencia, o bien termina con la procedencia y aplicación de la conciliación. La conciliación o bien extingue el proceso de manera inmediata en audiencia, o bien lo suspende hasta por 180 días para el cumplimiento integral de esta. Al final, verificado el cumplimiento integral de esta, se procederá a archivar la causa y el proceso se extingue totalmente. Eso es lo dispuesto en el artículo 640 respecto del procedimiento directo. Les voy a hablar en este momento de lo que sería la aplicación del procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado se encuentra previsto de igual forma en nuestra legislación a partir del artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal. Con el Código Orgánico Integral Penal, el procedimiento abreviado cabe en los delitos que son sancionados con una pena de hasta 10 años. Obviamente en los delitos de tránsito, inclusive con resultado de muerte sin conductor en estado de ebriedad, podría aplicarse un procedimiento abreviado. La única cuestión que aquí se presentaría como un inconveniente para la persona procesada es que no puede pedir la suspensión condicional de la pena o de la condena.
pero el abogado como defensa técnica tiene que hacer un análisis si le conviene una pena bastante atenuada, que conforme lo dice la ley y la resolución de la Corte Nacional es del tercio con el que se sanciona la pena, o decide irse al procedimiento ordinario. Hay casos en los que no vale la pena arriesgar al cliente porque no se sabe cómo decidirá un juez si va a decidir conceder el beneficio de la suspensión condicional de la pena, de la cual se les hablará un poco más adelante. Como les indicaba, el artículo 635 establece las reglas para la aplicación del procedimiento abreviado. Con el segundo presupuesto de dicha norma sería que la propuesta de la fiscal o el fiscal debe realizarse dentro del tiempo previsto en la ley o en la temporalidad. Es decir, desde la audiencia de formulación de cargos o calificación de flagrancia hasta la audiencia de evaluación o preparatoria de juicio. Ahí es donde las partes pueden acordar, me refiero a la fiscalía y al procesado. El procedimiento directo es un acuerdo al que llega únicamente el procesado con el fiscal respecto de la pena con la que se sanciona el injusto penal. En ese sentido, existen casos en los que la víctima, por su defensa, se oponen al procedimiento abreviado omitiendo lo que dice la norma. Es un acuerdo entre el fiscal y la persona procesada. El fiscal tiene que establecer una pena y si la otra parte la acepta, se procede a la audiencia de procedimiento abreviado. De igual manera, es importantísimo que la persona que se va a sentenciar o que se va a juzgar acepte expresamente que consiente la aplicación de este procedimiento. ¿Por qué? Porque la sentencia que se va a dictar siempre va a ser sentencia condenatoria. De igual manera, el defensor público o privado tiene la obligación de acreditar en la audiencia que ha informado a su patrocinado respecto de las consecuencias legales de lo que es acogerse a este beneficio del procedimiento abreviado. Debo indicar también, en los casos de tránsito no suele pasar esto porque únicamente se procesa al conductor o al causante del accidente, pero en otros casos, en materia penal ordinaria, si uno de los procesados decide someterse a procedimiento abreviado, esto no implica o afecta al resto. De igual manera, la pena que se aplicará no será por ningún caso mayor a la establecida o a la acordada. Sin embargo, puede ser menor porque el juez puede hacer el análisis de las atenuantes, si es que hubieren o si es que no hubieren ningún agravante. Es decir, el juez tiene la facultad de modular la pena y de bajar la pena, no de subir, no de aumentar la pena privativa de libertad con la que se sanciona este tipo penal. Cada uno de los tipos penales. Vale también hacer notar que la audiencia de procedimiento abreviado es una audiencia en la que se concentran de igual manera las etapas, pero que va a terminar con una sentencia condenatoria. Una vez instalada la audiencia, lo primero que se hace es preguntar a la persona procesada si consiente en la aplicación de este procedimiento. Posteriormente, se solicita la acreditación de su defensa. Posteriormente, se le pregunta si está de acuerdo con la pena. Como les indiqué, la pena es el negocio entre el fiscal y la persona procesada. En la sentencia de procedimiento abreviado se va a fijar una pena pecuniaria, la pena privativa de libertad en el caso de que corresponda, y así también se va a fijar la reparación integral. Por eso es importante que también la víctima comparezca a la audiencia debidamente representada y se presente todos los medios de prueba que son encaminados a demostrar la reparación integral. Una vez dictada esta sentencia puede ser apelada ante la Corte Provincial. La Corte Provincial analizará si revoca o ratifica la decisión emitida por el juez inferior. Posteriormente a esto, una vez si se apela a la sentencia, hay que esperar la ejecutoría, si no se ejecutoría en 3 días y se procede a la ejecución de la misma, es decir, al cumplimiento de la pena de manera integral, y también se procede a lo que es la ejecución de la reparación integral, al cobro de la multa y a la rebaja de puntos que corresponda. Con eso terminaría lo que es el procedimiento directo. Como vale también aquí recalcar que es importante
analizar la realidad de cada una de las partes procesales y la realidad sobre todo del procesado, porque hay casos en los que una persona tiene todos los informes en contra y todos los elementos en contra y no se puede arriesgar a ir a una audiencia de juicio para que se le imponga una pena quizás mayor a la que pueda acordar con el fiscal. Posteriormente también les hablaré de lo que es los beneficios penitenciarios en materia de tránsito, para que tengan una idea de lo que pueden lograr como beneficios penitenciarios para cada una de las personas que estén incursas en este tipo de delitos.